Hola, buenas tardes. Bueno, estamos en la tercera mesa del día de hoy de las jornadas por los 40 años de comunicación y democracia. Y la idea de esta mesa, el objetivo es debatir sobre los desafíos que se presentan en materia regulatoria en este contexto del sistema de comunicación signado por la presencia de plataformas, de jugadores globales. Y para eso estamos muy bien acompañados con tres expositores. Está con nosotros Florencia Lampreve, que es licenciada en Ciencia Política, diputada nacional por Unión por la Patria y vicepresidenta de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados de la Nación. También está con nosotros Sebastián Davidovsky, que es periodista, es autor de Engaños Digitales, Víctimas Reales, de Ediciones Web, y también trabaja en Radio con Voz, La Nación y en el canal IP. Y aquí a mi lado está Martín Becerra, que es investigador principal del CONICET, profesor titular de la UBA y de la Universidad de Buenos Aires y es director del Centro de Investigación en Estudios Culturales de la Universidad Nacional de Quilmes y autor de diversos libros y artículos sobre políticas y tecnologías y concentración de medios en América Latina. Entonces, la idea que tenemos para esta mesa es compartir algunas reflexiones en torno a lo que está sucediendo en este escenario de plataformas, a las lógicas de funcionamiento, a cómo estas lógicas de funcionamiento tienen implicancias en el terreno político, en el terreno económico, en el terreno social y, bueno, cuáles son los desafíos que se presentan para la elaboración de políticas públicas. Así que si les parece, quien tenga ganas de empezar con algunas ideas generales sobre el funcionamiento de estas plataformas y cuáles son los elementos que consideran que son centrales a la hora de debatir políticas públicas para el contexto digital y de plataformas. Bueno, buenas tardes. Para tirar la primera piedra, después intercambiamos un poco más en general, pero bueno, en primera instancia celebrar, agradecer la invitación y celebrar estos ámbitos, estos espacios para colocar una temática. Y yo voy a empezar diciendo algo que después podemos retomar, que tiene que ver con desafíos que son, me parece, vitales y estratégicos para el momento actual, que de alguna manera no solamente son desafíos de cara adelante, sino que explican la situación bastante complicada que es la que estamos actualmente y que hace falta, ¿no? Obviamente darle ámbito, espacio a estas discusiones y espacios también que sean transversales, que incluyan actores de distintos ámbitos, con distintas trayectorias. Digo, en este caso, bueno, también estamos compartiendo con Martín, que ya no es la primera vez, pero digo que es alguien referenciado en términos académicos, también otro compañero periodista, y en mi caso, que tal vez no tengo tanto solidez técnica con este tema, pero que vengo dando también una batalla por lo menos para darle carnadura, para encarar este tipo de discusiones que, por lo menos donde me toca, en el ámbito legislativo, hablando de regulación, no es una agenda que está tan puesta sobre la mesa. Realmente, digo, en los últimos años hay que decir que no es una agenda que, excepto en nichos, excepto en las discusiones muy específicas, se esté dando me parece, con la relevancia que tendría que dar por cómo mediatiza la cuestión de las plataformas digitales y la hegemonía digital hoy el conjunto de nuestra vida en general, ¿no? De nuestra vida pública y nuestra vida personal. Por el marco en el cual está planteada esta jornada, bueno, retomar obviamente como aspecto general, me parece que los debates que tienen que ver con lo que ha ocurrido, digamos, o el devenir. Me decía Martín que venían hablando más en clave histórica, yo no voy a hablar en detalle de eso, pero sí que claramente en lo que tiene que ver con la discusión por la comunicación democrática o con los desafíos en este momento de la democracia, una primera referencia obvia y obligada es qué ha pasado, digamos, desde aquella discusión por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a esta parte. Me parece que a los desafíos, que esto es algo que yo planteo siempre como marco general, a los desafíos que ya estaban planteados en aquel entonces, sobre una ley, digamos, que obviamente quedó en gran medida no actualizada a esta hegemonía de lo digital, pero que ya también se acumulan desafíos, porque digo, esa también traía una serie de discusiones que quedaron amputadas, digamos, o parte nodal de esa ley, que tenía que ver con la cuestión de la desmonopolización de todo el espectro infocomunicacional. No solamente no se pudo avanzar porque es una ley que quedó amputada por los decretos del macrismo, pero también por la mafia judicial, que digo que trabó, y después hay que ver si también hubo otro tipo de problemas respecto al debate o a la discusión, a la batalla cultural y al debate de la agenda pública sobre eso.
pero además ahora se incorporan, ¿no?, esta cuestión de la hegemonía de las plataformas digitales, la mediatización de la vida por parte de plataformas que están dominadas por grandes actores, grandes corporaciones que son transnacionales, que en muchos casos, bueno, que no tienen sede fiscal nacional, que están emplazadas en guaridas fiscales y que ponen en jaque la soberanía del Estado Nacional para hacer cumplir, ¿no?, las regulaciones que ya existen en distintas materias. Entonces, si vos me dijeras para decir, así para ordenar mínimamente lo que yo considero que son los aspectos centrales que habría que tener en cuenta a la hora de pensar en tema de regulación de plataformas, diría que se pueden ordenar en los que tendrían que ver con los desafíos, si bien están interconectados, económicos o tributarios fiscales, que hacen a la cuestión actual, que es la imposibilidad, ¿no?, que tenemos hoy de lograr cierta equidad distributiva entre estas grandes empresas transnacionales y lo que podría ser el espectro, digamos, infocomunicacional más monopólico, más concentrado, menos concentrado a nivel local, que por lo menos, digamos, se tiene que ceñir a cierta normativa a la hora de pagar impuestos, a la hora de hacer cumplir o no, digamos, determinados derechos laborales. Pero eso me parece que es una de las grandes discusiones, cómo logramos hacer que esa carrada de dólares que se van de este país en concepto de servicios digitales, de alguna manera tenga alguna contraprestación o podamos lograr un aporte de eso, y ahí entran todas las discusiones que hay, digamos, también a nivel internacional, que tienen que ver con, ¿no?, toda la lógica de las tasas Google, lo que está discutiendo la OCDE como posibilidad de lograr un porcentaje de tributación para los países en los cuales estos servicios digitales operan, más allá de que tengan o no sede fiscal y demás cuestiones que ustedes deben saber tanto mejor que yo. Y después está el otro gran, me parece, eje que ordena el resto de las discusiones vinculadas a las plataformas digitales, que es el que podríamos llamar, no sé, simbólico o cultural, y que ya entran todos los debates por la cuestión de los contenidos y de lo que está ocurriendo con lo que circula allí, ¿no?, la responsabilidad de las empresas respecto de los discursos que se emiten allí, de los efectos que eso produce, digo, esta cuestión que estamos viendo ahora, los riesgos que eso pone en términos de vulneración de derechos individuales, de derechos colectivos y también de riesgos y para la democracia, como estamos viendo actualmente, la proliferación de los discursos de odio, que fue un eje que un poco se puso en debate a propósito del intento de magnicidio de Cristina, pero que tiene varias aristas, ¿no?, en esta cuestión de cómo se van instalando climas de odio que preceden a este tipo de atentados, este tipo de riesgos, y en general, hoy por hoy también creo que no podemos, no solamente estos fenómenos en particular que ocurren acá y que han ocurrido en otros lugares del mundo, digo, también es la toma del Plan Alto en la región, en el caso de Brasil, también tenemos casos parecidos en lo que tiene que ver con Estados Unidos, digamos, la toma del Capitolio, digo, donde uno lo que va viendo es que en el marco de esto que ya se ha caracterizado como la polarización asimétrica, hay una utilización de una serie de datos y de este tipo de plataformas para intervenir en procesos políticos y electorales en determinados países, y entonces esto ya toma otro carácter, ¿no? Y además siempre a todo este tipo de situaciones o de fenómenos políticos siempre se ha precedido, ¿no?, esta instalación de climas de odio, la utilización de medios masivos de comunicación, y hoy tenemos este escenario de las redes sociales que, como decíamos en el inicio, están por fuera de la regulación estatal y del cumplimiento de las normas que están para cada país. Entonces es una cuestión que te supera en tu capacidad regulatoria, porque ni siquiera podemos establecer criterios que son los criterios que socialmente como sociedad hemos determinado a través de nuestras normas, de nuestra Constitución Nacional, etcétera, etcétera, y hoy estamos ante la autorregulación empresarial de grandes corporaciones, como decimos, con sede en guaridas fiscales, que tienen el poder de intervenir y que parece que son prescindentes, neutrales y demás. Están todas estas otras discusiones que también se están dando, pero parece que ahí está el otro eje que ordenaría el resto de los desafíos que tenemos en materia de regulación. Y después, lo último que voy a decir, para ya soltar, porque es el momento en el cual hoy estamos en Argentina, que de alguna manera creo que es la consecuencia de estos grandes debates en los cuales estamos, no directa, porque por supuesto que el fenómeno de la hegemonía de las redes sociales o de las plataformas digitales no explica el conjunto de la situación en la cual estamos hoy a nivel político, pero hoy tenemos un desafío electoral próximamente, donde tenemos un escenario dividido, como bueno, muchos han dicho, en 3 tercios, donde tenemos un sector que es el del macrismo, que ya sabemos qué es lo que ocurrió recientemente en materia de regulación, eso cual es una mirada, por lo menos han tenido la posibilidad de, cuando hablamos de regulación, sabemos que están hablando de una regulación
tendiendo a hacer una regulación mínima, hay que ver si, pero además yo tengo una experiencia concreta respecto a esto en la Cámara de Diputados, que es la imposibilidad de dialogar en la escena actual política entre las dirigencias respecto a temas que son estratégicos para el país. Y esto lo digo no solamente porque hay una idea espectacularizante de la política de hacer oposición por oposición, aún en temas donde uno consideraría que se podría conversar. Por eso recién me decía que había habido un componente de cambiemos acá, y yo lo celebro porque digo, ojalá eso tuviese un correlato en la posibilidad de impulsar algún tipo de iniciativas, así sean parciales, puntuales, pero no es lo que pasa, digamos. De hecho, hace muy poquito vimos que la oposición también hace oposicionismo sin ningún tipo de coherencia, ni siquiera con sus propios postulados, ¿no? Votamos el impuesto, digamos, la quita del impuesto a la ganancia para la cuarta categoría, algo que era parte de la plataforma electoral en su momento de Cambiemos, e igual votaron en contra. Pero ahora aparece un tercer actor, y esto sí es un desafío no conocido, creo, por ninguno de nosotros hasta ahora, que es un candidato con chances electorales, que por primera vez es el primer candidato a presidente de la nación anarcocapitalista, ¿no? Que plantea que el Estado es una organización criminal. Entonces ya discutir de regulaciones en este marco, ¿no? Estamos con el arco tan corrido que parece que tenemos que discutir si la Tierra es plana, si los desaparecidos fueron 30.000, entonces te coloca todo el tiempo en este ámbito de debate que nos están corriendo la cancha. Entonces hoy por hoy no solamente se trata de jerarquizar, visibilizar y poner sobre la mesa un debate, sino que estamos permanentemente, ¿no? Como en esta situación que yo digo que es a la defensiva, que hace muchos años que ya no solamente se trata de qué nivel de jerarquía le damos a los temas, sino de salir de esta posición defensiva y poder nosotros colocar e impulsar ciertos debates que hacen a las cuestiones estratégicas, por ejemplo y ahí creo que tenemos un desafío político muy importante que un poco tiene que ver también con lograr trazar y levantar estos puentes en función de una agenda que le coloque contenido, ¿no? A la política, porque hoy está muy precarizado y banalizado digamos, la discusión política en general, y eso no es una cuestión solamente de las dirigencias también, sino que, como sabemos, es un ida y vuelta, también tiene que ver con el estado social de las cosas, y ahí es lo que cada quien de nosotros y todos en conjunto, organizados y colectivamente, podemos hacer para lograr exigir que estos debates, digamos, se instalen, se den y se empiecen a plantear cuestiones que son nodales para nuestra vida cotidiana, pero que están lejos de las preocupaciones aparentemente cotidianas de la gente y mucho más lejos de lo que hoy se puede plantear, por ejemplo, en una discusión electoral. Bueno, dejo con eso como para terminar. Bueno, hola, dejo a Martín lo mejor para el final, te meto presión. Bueno, gracias por la invitación. A ver, me quedé pensando, venía pensando cuando venía para acá, un tema de plataformas es un tema que me apasiona un montón. Y uno cuando habla de plataformas puede hablar de cosas muy variadas y muy amplias, porque son plataformas muy diferentes, digo, que tiene que ver Netflix con Rappi. Digo, no sé, son dos cosas diferentes. Pero hay debates puntuales de cada una de las plataformas y debates en general. Siempre digo que falta un paper, y alguno de ustedes lo podría hacer, que es la incidencia de las plataformas en el precio de la milanesa con papas fritas, ¿no? O por qué la milanesa con papas fritas sale o cuesta lo que cuesta cuando uno la pide a través de una plataforma versus cuando va a buscarla a la roticería o al lugar que vende la milanesa con papas fritas. O sea, claramente hay una incidencia que tiene que ver con mejorar el algoritmo, mejorar la performance o cómo se ve esa publicación dentro de la aplicación, y eso hace que eso ya tenga un costo diferente, un costo de exposición del producto. Lo mismo puede pasar en Mercado Libre y lo mismo puede pasar en tantas otras plataformas. Entonces hay un debate ahí particular que tiene que ver con determinadas plataformas y sus precios o los precios de los productos que se venden ahí. Después hay otros debates que por lo menos a mí es el que más me interesa, que tiene que ver con las plataformas de distribución, ¿no? Que tiene que ver con lo que por lo menos yo llamo plataforma de distribución, que para mí tiene que ver obviamente con las redes sociales, ¿no? Con Instagram, con Twitter, con TikTok, con Facebook, vamos a decir también, con cualquier plataforma que distribuya contenido. Y ahí quiero hacer como una especie de recapitulación, que es un poquito mínimamente histórico, que es que nosotros como periodistas normalmente, o por lo menos sí, en mi caso, pero todos los que elaboramos en periodismo, estuvimos siempre preocupados por la producción, ¿sí? Por la producción de un contenido, ya sea la nota, la historia, lo que sea. Y la distribución estaba dada directamente por cómo
eso se llegaba a las audiencias, que era claramente de diferentes maneras y bastante lógicas. Es decir, publicabas una nota en un diario, el que compraba el diario leía esa nota, o quizás leía esa nota. Salías en la radio, 10 minutos, haces una columna, y la gente que escuchaba ese programa de radio escuchaba tu voz. Salías en la televisión y esa cantidad de gente que veía ese programa de televisión, te veía en la televisión. Ahora, esa lógica de distribución cambió un montón, ¿no? Entonces, si nosotros en términos de porcentaje le dedicábamos un 90%, 93% a la producción y ese 7% restante a algo que tenga que ver con la distribución, pero la distribución la verdad que la hacía otro y no nos preocupábamos por eso, claramente la lógica que empezó a suceder en el último tiempo es: no alcanza con estar en un medio, no alcanza con salir en la radio, no alcanza con estar en la televisión para que las audiencias vean el contenido que nosotros hacemos. Entonces, la lógica que empezó a suceder en el último tiempo, en los últimos años, es que es tan importante la producción como la distribución. Y ahí empieza una lógica que medio que no manejamos, ¿no? Bueno, en realidad casi nunca manejamos la distribución, porque no manejamos la cantidad de gente que compraba el diario o la gente que veía televisión, pero se hizo una lógica muy compleja, que es la lógica del algoritmo, ¿sí? Para aquellos que no saben lo que es un algoritmo, el algoritmo es una serie de instrucciones, una serie de ingredientes, imaginemos una receta, que da un determinado resultado. Ahora, nosotros conocemos el resultado, o mejor dicho, sabemos que a alguien se lo mostró y a otro no se lo mostró, pero no sabemos por qué a uno se lo mostró y por qué a otro no se lo mostró. Entonces, en esa lógica de, nos tenemos que estar preocupados también por la distribución, pero a la vez no sabemos cómo funciona la distribución, intuimos, pero no sabemos cómo funciona esa distribución, empezamos a ver algo que tiene que ver con tratar de entender por qué esas plataformas que distribuyen el contenido le muestran a uno un contenido y a otro otro contenido. Y eso es una de las principales dudas que tenemos en el día de hoy, e hizo que, además de que la gente empezó a consumir menos esos medios en los cuales antes nosotros distribuíamos, y se empezaron a enfocar mucho más en estos medios que no sabemos cómo funcionan o cómo les muestran esos contenidos, entramos en una lógica de tratar de llegar a esas audiencias, tratar de mostrarle. Y ahí intuimos un par de cosas. Intuimos que seguramente esas plataformas muestran más o menos contenido en función, por ejemplo, de las reacciones, en función de los me gusta o la cantidad de comentarios que tiene cada una de las publicaciones. Entonces ahí empezamos a preguntarnos si, ¿está bien o está mal que exista esa lógica de mostrar más un contenido porque tuvo más reacciones? Algunas plataformas también eligieron otros caminos para visibilizar más esos contenidos. Una de las lógicas más recientes es la lógica de ex Twitter, odio decirle ex, pero la lógica de si vos estás verificado, es decir, si pagás por tener un verificado, vas a tener más posibilidades que la gente vea tu contenido. O sea, es parte de lo que prometía el propio CEO de Twitter, Elon Musk, diciendo vas a tener más alcance con tus publicaciones. De hecho, seguramente a muchos les ha pasado que notaron menos alcance en sus publicaciones desde que no pagan los $8 mensuales que propone Twitter para justamente tener más alcance. Entonces, claro, yo cuando empezó todo el mundo de internet y tenía, me acuerdo, un taller de internet en el colegio secundario, la promesa era que cualquiera podía tener un blog, o cualquiera podía tener un sitio web, o cualquiera había una experiencia casi, una promesa democrática en términos de producción, ¿no? Que era lógica, que era, todos podemos crear y decir lo que queremos, ¿no? Claro, el tema es que es cierto, hay una promesa, y es una promesa que está vigente, porque es muy fácil o tener un lugar donde decir cosas. Lo más difícil es que te escuchen, es que ese mensaje llegue. Y en esa lógica, en esa promesa trunca, me parece que un poco tiene que ver con estos años digamos, ahora se cumplen 40 años de democracia, y que tiene que ver también con esa promesa de que todos podemos decir y todos podemos tener una voz. La lógica de los algoritmos lo que hizo fue primero concentrar los mensajes o la distribución en pocos jugadores, en pocos lugares, y a la vez se empieza, me parece, a dar una lógica que tiene que ver con
una lógica más desigual en términos de distribución. Algunos llegan y otros no llegan. Y a veces para llegar hay que jugar la lógica de lo que pretenden las plataformas, que no es necesariamente lo que cada uno de nosotros quizás elegiría como forma de comunicar. Y otros me dirán, bueno, pero eso pasaba en la tele, sí, pasaba en la radio, che, con el rating o lo que fuera. Es cierto, es cierto. Lo que pasa es que ahí volvemos a un poco a lo que plantea Florencia. Eran lógicas que tienen que ver con un canal local situado en la ciudad de Buenos Aires, una radio local situada en la provincia de Corrientes, lo que sea. Y acá estamos hablando de lógicas que claramente son de plataformas, que tienen lógicas globales, que realmente son transnacionales, que son incluso mucho más poderosas que muchos estados y que realmente dificulta mucho establecer reglas, por más que algunas se discutan, como ahora se discute si Google es bueno realmente o si tuvo prácticas antimonopólicas en los Estados Unidos, donde se discute sobre si las plataformas pueden a la vez vender productos propios y privilegiar los productos propios dentro de sus propias plataformas. Es decir, se están discutiendo cosas. En términos de contenidos es una discusión mucho más sensible y mucho más difícil, porque estamos discutiendo sobre regular los mensajes, porque si estamos discutiendo sobre regular la libertad de expresión, porque estamos regulando sobre si alguien puede decir cualquier cosa, y yo te diría, sí, cualquiera puede decir cualquier cosa, pero eso tiene una responsabilidad ulterior, a lo sumo. Estamos discutiendo sobre si tiene que haber anonimato, y yo te diría, sí, tiene que haber anonimato, porque en casos donde no se respeta la libertad de expresión, lo único que tiene a mano una persona es poder decir lo que quiera, sin que eso signifique que tenga que ir preso. Entonces, hay un montón de cosas en juego, pero en definitiva me parece que lo que estamos discutiendo acá es la lógica de la distribución. Es decir, qué es lo más importante para que esos mensajes lleguen a las personas. ¿Cuáles son las lógicas? ¿Por qué un mensaje se ve más que otro? ¿Por qué una imagen se vio más que otra? ¿Por qué un video se vio más que otra? ¿Cuál es la responsabilidad de las plataformas? ¿Hay que pasar a un algoritmo que sea temporal, es decir, cronológico, donde no haya una evaluación de qué es lo más conveniente para que vos te quedes en la plataforma? Bueno, son cosas que se están discutiendo, son cosas que hay que plantear y que hay que discutir. La verdad, o sea, cuando siempre me dicen, ¿y vos qué pensás? ¿Hay que regular? No lo sé, no tengo ni idea, y por eso acá hay gente que seguramente sabe más de eso. Porque no lo sé, porque no sé qué es lo mejor. Ahora, no sé si lo que está pasando ahora tampoco es lo mejor. Porque claramente, me parece, nos estamos acostumbrando a lógicas que no manejamos, que no conocemos y que sobre todo no sabemos sobre cómo funcionan. Entonces, ahí hay una pregunta, para mí un primer paso, si querés, tendría que ver con eso, con cuál es la lógica por la cual un contenido se ve más y un contenido se ve menos. Por lo menos, por ahí estoy en términos de debate respecto a las plataformas y lo que a mí respecta al tema de contenido. Porque hoy, repito, la producción es muy importante, pero no sabemos cómo distribuirlo. Y me parece esencial para entender, o sea, esencial en toda forma de comunicación, entender cómo esos mensajes llegan para saber cómo funcionan estas plataformas. Bueno, gracias por venir. Y empezaría por lo que comentaron Florencia y Sebastián. Muchas de esas cosas no lo sabemos porque por la opacidad que tiene en general el ecosistema digital. Criticamos obviamente de manera histórica, y por eso las regulaciones democráticas de los medios tradicionales incorporaban cláusulas que buscaban, por ejemplo, transparentar quiénes eran los dueños de esas licencias, bajo qué condiciones, cuánta publicidad oficial recibían. Eso está en la ley de servicios. Bueno, digamos, ese fue un avance. Por supuesto, como todo avance, merecerá revisiones, críticas, actualizaciones, desde ya que sí. Pero de alguna forma el ecosistema digital prometía traerle mayor transparencia, porque todo es medible, todo es auditable, digamos, son datos finalmente, son ceros y unos. Pero la estructura de propiedad, las condiciones en las que se organiza la programación algorítmica de las redes, el tipo de priorización que tienen determinados contenidos,
si eso tiene o no que ver con un modelo de negocios que alienta el odio porque es rentable extremar la polarización y los discursos más violentos y radicalizados. Todo eso, en muchos casos, como dice Sebastián, lo vamos intuyendo, a veces son intuiciones fuertes que están respaldadas por casos, o sea, no es que es una mera especulación, pero la verdad es que no tenemos los datos ciertos porque estas empresas son completamente opacas, a pesar de los sedicentes informes anuales de transparencia que son, desde mi punto de vista, una linda pieza de marketing, pero que tiene poca información sobre las preguntas importantes. Bueno, pero ¿y esto por qué sí o esto por qué no? De hecho, ¿vieron este sistema de autorregulación que creó la entonces Facebook hace 4 años, 3 años en la Junta de Supervisión? Incluso esas personas designadas por la conducción elegidas, seleccionadas por la conducción de Facebook, tienen dificultades en muchos casos para obtener información de la propia empresa a la que teóricamente están supervisando por indicación o por reglas que creó la propia empresa. Todo sin regulación estatal. Estamos hablando de normas de una corporación que quiso, independientemente de cuáles hayan sido sus motivaciones, que quiso dar un paso, entre comillas, de transparencia. O sea que yo creo que ahí hay un punto. O sea, si podríamos empezar por ahí, se me dirá posibilista, digamos, vas a empezar a reclamar transparencia. Bueno, sí, o sea, porque si no, la discusión pública sobre actores que intervienen decisivamente en la esfera pública y en el comportamiento público es una discusión poco fiable, o poco, digamos, con datos poco contrastables, digamos, ¿no? Quiero leerles, prometo, esto es muy breve, un parrafito de un texto de José Bandí, que es una investigadora que trabaja estos temas, que vino a la Argentina hace unos 5 o 6 años y estuvo en una conferencia súper interesante, de su último libro. Ella dice: el ecosistema de plataformas está repleto de paradojas. Parece igualitario, pero es jerárquico. Es casi completamente corporativo, pero parece servir al valor público. Parece neutral y agnóstico, pero su arquitectura conlleva un conjunto particular de valores ideológicos. Sus efectos parecen locales, mientras que su alcance e impacto son globales. Parece reemplazar al Estado interventor con enfoques de arriba hacia abajo, por el empoderamiento, todo esto entre comillas, lo cita ella, ¿no? Por el empoderamiento del consumidor, o, palabra que odio, prosumidor, de abajo hacia arriba, pero lo hace a través de una estructura altamente centralizada que no es transparente para sus usuarios, ni para sus usuarios finales, ni tampoco para las empresas que coparticipan o necesitan de la intermediación de estas grandes plataformas, las grandes empresas de medios, ¿no? Hay una famosa carta del que era el CEO, es el CEO del principal grupo multimedios de Alemania, de la principal economía europea. Este tipo se llama Döpfner, que nosotros vemos en clase, que le escribe una carta abierta a el que era CEO de Google, Eric Schmidt, y le dice: usted dice, bueno, podemos conversar, pero es una conversación absolutamente desigual. Nosotros necesitamos a Google, y lo dice el mayor grupo multimedia de Alemania, y Google no nos necesita. Entonces, esa conversación, si no está intermediada por regulación estatal, es un absurdo. O sea, es un abuso más que una conversación. Porque hay alguien que pone todos los términos de la conversación y el otro que no puede incidir en nada en el rumbo de esa conversación. Entonces, tomando también lo que decía Florencia, yo, estoy de acuerdo con lo que dijeron ambos, solo a efectos analíticos, porque finalmente es un dibujo en un papel. Tomaría como 3 eslabones para pensar en regulaciones. Una sí, obviamente, es de contenidos, digamos, cuáles son los criterios de organización de los contenidos, insisto, totalmente opaco, etcétera, etcétera. De contenidos periodísticos o no, contenidos comerciales también. O sea, si yo fuera uno que vende milanesa con papas fritas,
también me preguntaría por qué, digamos, el orden del motor de búsqueda, qué sé yo. Es una pregunta legítima, lógicamente, ¿no? Y por supuesto ahí aparece un capítulo que con Florencia hemos conversado, que es la cuestión de los menores de edad, de la población vulnerable, digamos, ¿no? O sea, sobre todo menores de edad, pero ahí hay un tema cada vez, creo, más preocupante, más importante. No digo que quienes somos mayores de edad la tengamos fácil, pero sobre todo quienes son menores de edad, digamos, para quienes históricamente el Estado, ya sé que ahora también nos estamos preguntando también eso, pero para quienes históricamente el Estado garantizó umbrales de protección mayores que para el resto de la población, bueno, si lo garantizamos en el espacio físico y en las instituciones tradicionales, no veo por qué vamos a divorciarlo respecto de lo que ocurre en la masiva y permanente práctica que tienen en su vida cotidiana los menores de edad en las plataformas digitales, ¿no? Y ahí también hay todo un territorio donde tampoco hay que inventar la rueda, porque hay muchos países que ya están avanzados o en debates o en la adopción de regulaciones. Y podemos sacar conclusiones sobre eso, porque de nuevo, no toda regulación, por el mero hecho de que ha sido tramitada por un congreso, necesariamente es buena. Pero bueno, hay enseñanzas, se pueden sacar conclusiones sobre esa situación. El otro capítulo es de datos personales, ¿no? Porque finalmente todas estas empresas, las plataformas son todas, es cierto, muy distintas. Hay de todo. Una cosa es Uber, que es una plataforma. Otra cosa es Mercado Libre, es una plataforma. Otra cosa es Google, motor de búsqueda. Y otra cosa es, qué sé yo, no sé, el Android, que también es una plataforma. Ahora, todas esas plataformas tienen como elemento denominador que extraen, procesan, almacenan, editan, comercializan, distribuyen datos personales. La pregunta de quién es el dueño de los datos personales parece, yo la hago y me miran como qué pelotudo, o sea, estoy acostumbrado, pero es una pregunta central. O sea, es la pregunta sobre la soberanía hoy por hoy. ¿Quién es el soberano ahí? Son las empresas. Si son las empresas estamos fritos, pero operamos, o sea, la regulación que existe es de facto, es corporativa, y ejercen estas empresas, es una regulación que se apropia de los datos personales. Ese es un acervo público cuando los datos personales son agregados, y es un acervo individual, es un derecho individual de privacidad cuando son individuales. Y eso es lo que esta investigadora Susana Zuboff llama mercado humano de futuros. O sea, la agregación de esos datos personales proyecta comportamientos y conductas. No digo que los determina, pero proyecta, prescribe, bueno, y en algunos casos puede ser que condicione fuertemente esas conductas. El tercer capítulo sería este, que también coincidimos, ¿no? O sea, el tema de lo económico. ¿Cómo son esos modelos de negocio? Por supuesto, tributaciones, el mercado de trabajo, o sea, qué leyes laborales, qué derechos laborales. Justo también en clase comentábamos esta semana el ejemplo de la agremiación del año pasado, del sindicato de trabajadores de Google. Es una cosa relativamente novedosa. Y cuando pienso en esto de modelos de negocios, hace poco Meta anunció, vieron, un plan que tiene de comenzar a cobrar por el uso de alguna de sus plataformas, Facebook, Instagram. Lo mismo anunció TikTok, en planes pilotos, en un caso para Europa, en otro caso para Estados Unidos. O sea, el arancelamiento. Y salieron algunos abogados retóricos de las plataformas, que los hay en todos lados, también entre nosotros, a decir, bueno, y los que tanto se preocupaban por los datos personales ahora estarán contentos, porque el modelo de negocios ahora blanquea que lo que va a hacer no es publicidad conductual, no, van a hacer las dos cosas. O sea, es violación de la privacidad y de datos personales y además el cobro. O sea, no es que el arancel reemplaza lo otro. Cuando te tendrían que pagar a vos por todo. Exacto. O sea, si fuéramos un modelo hipermercantil, o sea, distópicamente mercantil, la verdad es que los usuarios deberíamos recibir una moneda
Porque a fin de año, si fueran muy transparentes, te deberían decir, mira, vos pasaste en Instagram tantos meses de tu año en la plataforma. Claro. Y vendimos tanta guita con tu perfil. Porque tu perfil lo tenemos tipificado de esta manera. Así que tomá, acá tenés una moneda, debería pagarte. Y eso, ojo, yo creo que sería incluso una buena propaganda para las plataformas. O sea, a mí me parece aberrante un modelo así, porque comercializa todo y blanquea lo que todos sabemos que ocurre, que es la comercialización de nuestros datos. Pero sería más sincero un modelo como ese. O sea, sería grotescamente sincero. Capaz que podríamos darle ideas a uno de los 3 candidatos. Claro, el extractivismo de datos Sí, de las personas. sí. Cuando Órganos o datos. Claro. Si Tiempo y datos. Claro. Si ya diste poner el hígado, ahora. Claro, sí. Bueno, eso. Ahora sí. Bueno, de esta primera parte de intervención fueron surgiendo varios elementos: el aspecto tributario, la organización de los contenidos, el tema de la distribución, los datos, derechos laborales y demás, que de algún modo digamos, nos hablan de problemas globales y cómo en algunas latitudes, aunque no nos hemos metido tanto en eso, están abordando esos problemas globales. La pregunta con la que me gustaría ver si pueden hacer alguna reflexión al respecto es, bueno, ¿qué posibilidades de abordaje de esos problemas globales tenemos en este contexto nacional, teniendo en cuenta eso, el tamaño, el modelo de negocio de las plataformas, nuestra tradición política regulatoria, nuestras capacidades estatales, demás? Así que bueno. Empiezo yo porque Florencia ya dijo algo antes. A ver, de vuelta, como son muchas plataformas, son muchos debates quizás diferentes. O sea, como plantea Martín, el tema del debate laboral, por ejemplo, ¿no? Con los trabajadores de Rappi o plataformas, que ahora hubo una especie de debate en la provincia de Buenos Aires. Pero la realidad es que en su momento, acá yo fui muy crítico, cuando en 2020 la única forma que tenían los restaurantes de vender era a través de plataformas de delivery, y hubo una posibilidad ahí de forzar una regulación laboral que protegiera a los trabajadores de plataformas, que en ese momento eran, no sé, si existían categorías esenciales, ridículamente los periodistas éramos esenciales, ellos eran, no sé, imprescindibles, no sé si existía algún otro tipo de adjetivación. Y después, me parece que todo lo que tiene que ver con regulación, me parece que, bueno, está muy atravesado por la coyuntura hoy, no sé, digo, justo te dije la provincia de Buenos Aires, creo que justo fue la única sesión de la provincia de Buenos Aires que hubo este año, o sea, imagínate, hay muchos debates que están muy corridos y que no parecen determinantes y que no parecen fundamentales y que no se aborda una ley de alquileres, digo, o no se termina de concretar una ley de alquileres, quizás, pero hay chance. Igual no sé si estoy contento tampoco con lo que va a salir, pero No sé qué impacto real tendrá eso. Pero bueno. Pero sin meternos en, digamos, en lo puntual, ¿no? Solamente lo que digo es que la verdad que está muy difícil, o sea, a la par se están, creo que parecería haber casi como un consenso respecto a una reforma laboral, o sea, mientras no se están debatiendo cosas que tienen que ver con lo que te decía los trabajadores de plataformas, respecto a, no sé, digo, cosas que estamos viendo afuera con respecto a Google, que a mí me parece una pregunta fascinante la que se está haciendo ahora en Estados Unidos, que es si Google es realmente bueno por lo que hace o si es realmente bueno porque tiene prácticas antimonopólicas. O sea, una pregunta muy simple, o sea, quizás son las dos la respuesta. O la ley de servicios digitales en Europa, ¿no? Donde les está diciendo justamente, entre otras cosas, les está diciendo a los que son dueños de las plataformas, ustedes se tienen que hacer cargo de lo que pasa en sus plataformas y ustedes no pueden vender productos que son de ustedes mismos, ¿no? Entonces empieza a haber regulaciones fuertes, así como hubo en su momento, no sé, con Microsoft hace 20 años, le dijeron, chicos, ustedes tienen Windows, pero el Explorer no lo metas, el Internet Explorer no lo metas como por defecto, porque no es que la gente que consume Windows tiene que consumir todos tus productos. Entonces, todas esas preguntas que parecían dignas de,
qué sé yo, de un mercado analógico, vamos a decir así, empezaron a hacer preguntas del mercado, del mundo digital. Ahora, la coyuntura política yo no la veo muy en esta, o sea, muy de que esté discutiendo derechos laborales para los trabajadores de plataformas, o que esté discutiendo respecto a si el algoritmo contribuye a la discusión democrática y si mejora la discusión y qué hay detrás de los algoritmos. Yo lo veo lejísimo, o sea, pero porque lo veo muy de coyuntura respecto a cosas que no se están pudiendo discutir y que veo aún más difícil todavía discutir este tipo de cosas. Bueno, yo decía, sí, sin duda el estado de la discusión pública está, digamos, respecto de otros países, no está puesto, digamos, en escena, y además es lo que decimos, estamos discutiendo cosas muy básicas, que es la existencia de un Estado, digamos. Si vos tenés chances de un presidente que dice que el Estado es una organización criminal, que se quiere poner al frente de esa organización criminal, es difícil. Ahora, me parece que tampoco es que está totalmente carente y que no hay nada, ¿no? Digo, y ahí también vengo un poco a defender la labor de quienes por ahí hoy testimonialmente, pero que intentamos impulsar ciertas discusiones que están, y además acá hay muchos también y muchas compañeros y compañeras que trabajan en distintos ámbitos donde también se está intentando impulsar políticamente esta agenda. Impulsar políticamente una agenda desde los lugares, digamos, que nos tocan de representación ahora circunstancialmente, pero que bueno, también implica lograr traducir esas discusiones a la sociedad, porque esto también lo hemos hablado millones de veces. Yo digo, bueno, no se puede fetichizar las normas, y lo digo también eso como legisladora, porque hay muchas normas que nadie las conoce, que no se cumplen. Digo, con la ley de alquileres sería un enorme ejemplo. Hoy por hoy, pues, digamos, más allá de si vamos a hacer una ley superadora o no superadora a la actual, con la ley actual, la cantidad de mercado inmobiliario negro que hay, que la gente hace acuerdos para tratar de vivir como puede. Entonces la ley puede existir, pero después, si no hay un debate social y no existe además cierta equidad en los términos, digamos, de relaciones que sí, que son de mucha desigualdad de poder, como para poder llevar adelante esas regulaciones, no solo es una cuestión de el debate público para poderlas impulsar, sino después el estado de la correlación de fuerzas que también se construye socialmente para poderlas hacer cumplir y que tengan algún tipo de vinculación. Hoy dijimos desde el inicio que hoy los estados, en la situación actual que está, o sea, antes ocurría que entre Clarín y el Estado Nacional, bueno, Clarín tiene un poder que más o menos se le puede parar de manos al Estado Nacional. ¿Qué podemos decir de este tipo de monstruos, ¿no? de empresas que no sabemos bien, no solamente no son transparentes, sino que están por fuera de nuestras capacidades, y qué posibilidades tenemos como Estado, aún queriendo y aún suponiendo que estamos todos de acuerdo, cosa que no lo logramos ni siquiera como fuerzas políticas, decir, che, esto nos conviene a todos, no sé, que paguen algo, algún impuesto para traer unos dólares que nos vienen bien para, no sé, lo que cada fuerza política considere que viene bien en una situación de restricción constante. No logramos esos debates. Obviamente está complicado, pero yo creo que igual existen algunas posibilidades de instalar discusiones. Tal vez, por ejemplo, una que nosotros en su momento habíamos tratado de empezar a tratar de plantear, tiene que ver con riesgos o problemas que hacen a la vida cotidiana de muchas personas. Por ejemplo, la entrada para mí desde el lado de la vulneración de los derechos de los niños y también diría de los adolescentes y los jóvenes, los problemas de salud mental derivados del estado actual de las redes sociales. Nosotros en algún momento hicimos alguna experiencia así incipiente con la intención de empezar a pensar, porque también hay que decir que socialmente yo creo que sigue estando digamos, pese a algunos debates que se dan parcialmente, sigue siendo el reino, le decía Martín, el reino, las redes sociales, las nuevas tecnologías, digo, hay una idea de positividad total, o sea, o de ficción digo, ¿no? El horizonte democratizador que prometían las redes sociales o que prometían las plataformas, aparentemente lo hemos cuestionado en un montón de aspectos nosotros, pero digo, generalmente uno habla con un ciudadano de a pie y sigue habiendo, ¿no?, una cuestión aspiracional y de acceso, donde eso es un espacio donde yo ficcionalmente me siento también libre cuando estoy, ¿no?, emitiendo mis mensajes, digo, más allá de que después sabemos que eso no es así y demás, hay una sensación que es social de que lo que hay que hacer es acceder a más, ¿no?, y de estar más abierto a eso, tener más posibilidades y eventualmente conseguir trabajo a partir de esas redes y ser influencer o ser streamer o demás cuestiones que hacen complicado tratar de problematizar el lado B y el lado oscuro de algo que parece tan abstracto, tan lejano, y que en la cotidiana el uso es otro. Pero me parece que la cuestión de los pibes y las pibas, y decía que nosotros hicimos una experiencia muy incipiente, pero que también intentamos discutir con pibes de secundario sobre los riesgos y las cuestiones vinculadas a la salud mental juvenil, que de hecho es algo que empezó a salir en tema y nosotros también lo trabajamos como agenda
de campaña local, y hay permeabilidad cuando vos tratás de instalar un tema donde la gente empieza a reconocer algo que efectivamente es así. Nosotros instalamos la cuestión de salud mental juvenil, que tiene mucho que ver con la pandemia, es un tema poco hablado, con la idea de, bueno, hay que construir una propuesta concreta, hay que construir un centro de salud mental juvenil, darle entidad a esto, porque para los pibes la pandemia significó, digamos, un trauma muy importante en sus trayectorias vitales, pero además tiene una consecuencia muy concreta, que es que estuvieron, ¿no?, al 100% mediatizando su vida, y eso tiene otras implicancias, ¿no? Entonces ahí aparece esta cuestión de los estereotipos que aparecen en las redes sociales, la cuestión de los trastornos alimenticios, las imágenes, la cuestión del bullying o el acoso a través de las redes sociales, la cuestión de que los pibes hoy, en lugar de tener experiencias vitales, concretas, muchas veces se ven mediatizados por ahí, y que implica ser reafirmado en tu identidad a partir de los likes y demás. Y hay una posibilidad de hablar, que yo creo que si uno entrara por ahí, tendrías algún piso, ¿no?, difícilmente, como pasado y esto siempre digo, con el etiquetado frontal de alimentos, decía, bueno, es una discusión que parece imposible también discutir con las grandes alimenticias, porque no podés ni con los precios ni con nada. Pero bueno, vos llegaste a un punto en el cual encontrabas algo que era un elemento de liberalismo, decíamos. Es como decir, nadie le gusta que le digan, no, sí, la empresa necesita mentirte para venderte el producto. Entonces, en ese punto, yo qué sé, nosotros, por ejemplo, planteábamos la cuestión de la soberanía alimentaria, lejísimos. Pero sí había un punto en común con otras fuerzas políticas o con la ciudadanía en su totalidad, que decía, sí, es cierto, no me puede decir que el yogurcito para el nene es bueno, si el yogurcito para el nene, decime la verdad y yo me fijo. Y ahí hay un quiebre. Y me parece que esto también, porque todos y todas están preocupados por sus descendencias, no por los niños, por las niñas, por los adolescentes, y se ven esas consecuencias. Y los mismos pibes, y me parece que es un buen puntapié para empezar a instalar. Por ejemplo, no sé, nosotros en ese momento pensábamos si la educación no debería tener un ámbito para problematizar y discutir el uso de esas redes. Esto, ¿los datos son míos o de quién son? ¿Qué pasa con todo lo que yo pongo ahí? Yo después lo borro, doy de baja y se terminó. ¿En dónde queda esto? ¿Quiénes son los dueños de los datos que yo pongo ahí? Digo, estas discusiones que ha habido algunas experiencias, creo que en algunas instituciones educativas, pero poder por ahí instalar en un lugar que es de tránsito de la mayor parte de la comunidad en algún momento de su vida la posibilidad de problematizar, podría ser un buen puntapié para empezar a poner en discusión estas cuestiones. ¿Quiénes son los dueños? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué consecuencias negativas tiene en trayectorias particulares? Y por ahí popularizar de algún modo una discusión que si no está, a veces no se hace carne, a veces lo hablamos con lo ambiental también. Dicen, no sé, en un municipio vos vas al ambiental, tema, no, claro, estamos en un momento de crisis climática, de límites, que voy a un municipio, le veo los principales problemas municipales, pongo ambiente, nadie te va a decir ambiente. Pues claro, porque ambiente es una cosa que parece estratosfera, digamos, total, yo qué puedo hacer en el ambiente. Ahora, cuando vos decís los problemas que la gente tiene, de salud, de acceso a la alimentación, son todos problemas ambientales. Todos, porque viven al lado del arroyo y se inundan, porque están contaminados y tienen plomo en sangre, porque... Entonces, lo mismo diría con esto. O sea, lograr algún punto en el cual vos decís, bueno, esto es una preocupación social que puede ser un buen punto de entrada para problematizar, empezar a discutir y decir qué papel tiene que tener un Estado y qué límites podemos poner o qué exigencias podemos tener a partir de esto. Sí, bueno, pero también coincido. Yo creo que, además, por un lado, esta es una agenda relativamente reciente, no porque sea reciente Internet ni las plataformas, pero sí la masificación que tiene es relativamente reciente y por lo tanto es lógico que la producción de la reacción de política, qué sé yo, también sea relativamente reciente. El escándalo que revela Snowden, ¿no?, que es eso en 2013, a partir de ahí empiezan algunos países, algunos líderes políticos, qué sé yo, a empezar a cambiar el chip, de decir, bueno, no es que solo es algo para festejar, también es algo para preocuparnos o para digamos, no seguir desviviéndonos por sacarnos una foto con Zuckerberg o con alguna. Bueno, por un lado también yo creo que coincido, hoy por hoy la coyuntura política argentina hace impensable que esto se pueda discutir razonablemente, pero bueno, es una coyuntura política que es variable y que por supuesto no es inmodificable, porque si no, nos iríamos todos a casa. Entonces también existe poder de agencia, o sea, poder de incidencia de todas y de todos, así que bueno, en realidad es algo sobre lo que podemos incidir. Sí creo que un país solo es difícil, un país latinoamericano solo, tal vez con la excepción de Brasil, pero tal vez ni siquiera, o sea, pero bueno, en fin, o sea, es difícil que un país como la Argentina, de hecho,
Europa lo hace como Unión Europea. Así que ahí hay un punto, pero digamos, toda construcción de agenda que se realice necesita de esto. Parece, o sea, demagógico, pero no, ni un punto de demagogia. O sea, creo que los mejores instrumentos regulatorios, las mejores políticas de agenda, lo vimos en otras mesas en estas mismas jornadas, han tenido un trámite de discusiones sociales, de elaboración, de idas y vueltas, de cruce de opiniones, de producción, de comprensión de los problemas, que no se hace de un día para el otro. Así que mientras, ponele, ¿no? La conducción de las grandes fuerzas políticas está atendiendo hoy una coyuntura electoral, etcétera, me parece importante que haya movidas que nos ayuden a ir pensando estas cuestiones, porque además es eso, lo hemos visto, digo, en estos 40 años de convivencia democrática, hemos visto que hay oportunidades de incidencia. A veces esas oportunidades son trágicas o dramáticas. En el Reino Unido, toda la discusión de regulación más intensiva la desató un caso muy trágico de suicidio de una chica. A veces no es necesario que se llegue a esos límites, pero bueno, apostar por seguir construyendo y en momentos en donde hay oportunidades de interlocución fuerte con el sistema político, avanzar, yo creo que tiene sentido. Tengo algunas preguntas más, pero quiero abrir al público. Por ahí. Bueno, como decía Martín, solo hacer preguntas, sobre todo los miembros del equipo, y no hacer una exposición y ser muy puntual. Me monto esto último, Martín, para preguntarte, sé que puede ser futurología, ¿qué expectativas tenés sobre los resultados de la aplicación de los reglamentos de la Unión Europea? ¿Cuán posibles podrían ser? Porque parecen ser un horizonte de posibilidades en el caso de que hubiera una fuerza colectiva de países. No es el caso del Mercosur, por ejemplo, pero ¿qué podés esperar? ¿Qué avisorás de esa posibilidad? Y para Seba, recién hablábamos con Ale que el año pasado en estas mismas jornadas escuchábamos a los distribuidores o que gestionan medios decir decían no sabemos cómo hacer llegar nuestros contenidos, vamos a por todos lados, como por intuición. Ahora escuchamos a alguien que se dedica a producir contenidos. Si podés desarrollarte un poco más sobre esa idea de no sé. O sea, mientras no sabés qué buscas hacer, qué estrategias para que tus contenidos circulen. ¿Contesto? Bueno, aprovecho para hacer un chivo, que es que con Cipreva, el grupo nuestro de investigación, está haciendo un trabajo de síntesis, seguimiento y análisis de tanto el reglamento DSA, de servicios digitales, como DMA, de mercados digitales. Así que espero que en las próximas semanas o en el próximo mes ya podamos empezar a difundirlo, siempre de acuerdo con lo que conversemos con los compañeros y compañeras de Cipreva. Pero bueno, eso ya está teniendo efectos, o sea, ya está teniendo efectos, a pesar de que es una maquinaria regulatoria súper ambiciosa, la más ambiciosa que hasta ahora se ha hecho en Occidente, y tanto en términos de evitar los hiperabusos de posición dominante de las grandes plataformas y grandes motores de búsqueda, que es uno solo, es un eufemismo, como respecto de los derechos de o sea, abuso de posición dominante, material que es no solo ilegal, sino ilícito, que los abogados no, es distinto, que se responsabiliza a las plataformas para cuando están sobre aviso de que hay un material, y además las grandes plataformas lo que tienen que hacer es un análisis de riesgo periódico para detectar ese material. O sea que ahí hay un nivel de responsabilidad sobre las plataformas que acá, si alguien en el Congreso lo propusiera, saldrían con los tapones de punta, que es también como salieron en Brasil con el 2630, con el proyecto de ley. O sea, y
Un tercer elemento menciono de varios que tiene, pero que es la cuestión de los algoritmos, de la programación del feed, o sea, tener la opción de el orden cronológico en tu menú, digamos, en cualquiera de las redes. Eso ya está poniéndose en marcha, así que digamos, los efectos sobre eso los vamos a ver relativamente pronto. Yo pienso que son pasos importantes a la hora de organizar mejor, más respetuosamente, con los derechos de la ciudadanía, de tipificar qué significa uso de posición dominante también. Hoy en la mañana, en una de las ponencias, por supuesto no lo voy a mencionar porque no está presente para hacer derecho de réplica, con el que tampoco estaría de acuerdo a quien voy a parafrasear, decía que bueno, que la oferta es una cuestión de... La oferta no presenta muchos problemas. No, la hiperconcentración de la oferta, claro que presenta problemas. El caso de Estados Unidos versus Google, que está tramitándose ahora, tiene que ver con eso, con que la hiperconcentración de la oferta, en este caso, hiperconcentración monopólica de la oferta, obviamente incide también en el precio de las papas fritas, de la milanesa con papa frita, que además hoy yo justo no comí. O sea, porque, claro, digamos, sí, porque en mi caso sí. Porque, claro, digamos, incide en que esa empresa paga más para estar promocionado entre los primeros lugares en el motor de búsqueda y eso, lógicamente, se carga sobre el precio final del producto, así que, o de los servicios. Así que yo creo que vamos a ver efectos y que son pasos adelante. No sé si quien labura de panadero, de repositor de supermercado en Europa va a hacer una manifestación a favor de la DSA, no lo creo. Pero, bueno, son reglas de juego que también a la larga en los distintos países latinoamericanos vamos observando y seguramente aprovechando. Te sumo a lo de oferta y demanda y ahora voy a lo de creador de contenido porque me gustó que me dijeras creador de contenido. Me gustó eso. Bueno, decime influencer entonces. No, la oferta y demanda está llegando incluso a la entrada de recitales, ¿viste? Entonces, según la oferta que hay con Taylor Swift, pasó que hubo todo un quilombo con las entradas que era por oferta y demanda. O sea, y el precio era tarifa dinámica según la cantidad de interés que hubiera. Y es lo mismo que la tarifa dinámica de las plataformas. Para serte honesto. Pero así trato de pensarlo, por lo menos. No, quiero agregar algo, porque reflexionando sobre lo que decía, pensaba, ni les cuento eso en la política y el nivel de banalización a la cual impulsa ese trabajo que hay que hacer permanentemente para contar que estás haciendo política, porque la actividad de alguien, o sea, ya si es de primer plano ni hablar, porque dependía ya en su momento que los medios tradicionales, si vas al set de televisión o no vas al set de televisión. La gente que no quiere o no vamos al set de televisión y quisiéramos ir tampoco, pero sí te interesa obviamente comunicar o abrir determinados debates, es muy complicado, lleva muchísimo tiempo y además te impulsa lógicas con las cuales entras en contradicción muchas veces, porque vos decís, no tengo no solamente el tiempo que le tengo que dedicar a esto, que a veces, bueno, acá está mi compañera que hace la comunicación de las redes, es una cosa tan estúpida, ¿viste? Para a veces den 4 likes, haces un recorte y demás, no estás contando nada y además es eso. Después también podrías criticar, che, tenés que estar contando que estás trabajando y haciendo política en el barrio, en un lugar, y sí, a veces tenés que estar contando. De hecho, por ejemplo, nosotros acá con otros compañeros diputados y diputadas tenemos, por ejemplo, casi 10 iniciativas que están vinculadas a los temas que hablamos recién. No lo sabe nadie, no lo conoce nadie. Nadie sabe, ni siquiera pasó esto de que decían los grandes detractores, porque ni siquiera aparece en escena. Los diputados y diputadas presentamos millones de proyectos de ley, pero si el tema no tiene posibilidad, también una forma de invisibilizar no es ni siquiera matarte. O sea, a mí me pasó una vez que presenté un proyecto de fomento a la agroecología que incluía un impuesto a los agroquímicos, y ese sí, pero porque tienen ahí alguien en la Comisión de Agricultura que cuando aparece algo que es impuesto, y ese sí me levantaron para escrachar antes de que no lo conozca nadie y que no tenga ni chance no tiene ni chance de ser tratado en este contexto, pero decís, bueno, yo igual es mi labor, yo voy presentando porque algún día vendrán los que me sucedan a mí y pueden impulsar en base a algo que pensábamos, que trabajábamos, que hablamos con un montón de actores y que tengo un retrato. Nadie conoce la actividad y tenés que entrar en eso donde también hoy para mí ocurre mucho con la política, donde disputas
quienes hacemos política y tenés un trabajo de representatividad, intentás hacer disputas con los influencers de la vida que parece que te cuestionan y que también podrían ser más políticos que vos, digamos, porque de repente tienen más chances electorales y parece que representan a más personas porque ya son influencers y ya manejan bien en esa lógica de la distribución de su imagen, en esta cuestión del mercado de la política, y eso también es un problema para poder impulsar determinados debates, para que se puedan conocer y demás, que es la lógica que te impulse. Después la disputa, que me parece que también es una disputa de sentido, que es la falsa ficción, no solamente de libertad, sino la falsa ficción de comodidad, que está en las redes, y yo no sé cómo transitan ustedes en sus vidas cotidianas, pero para mí, por ejemplo, en muchos casos resulta muy agotador, y sí me acuerdo de lo que era hacer política hace 10, 12 años, cuando era más piba, y que sentía que terminaba el día y había hecho cosas como concretas, y ahora siento que el tiempo estoy todo el día como a 1000 y no me queda nada, no pasó, viste, como que... Y si metiste una, dura 5 segundos. Y en 3 minutos la agenda está en otra secuencia. No esta cuestión de lo momentáneo, de todo el tiempo que insume, estar todo el tiempo agotado porque estás al palo, pero después tu productividad también es como tan efímera. Nada, hola, ¿qué tal? Nada, estoy recuperando un poco algunas expresiones y debates que sucedieron ayer y hoy, y un poquito lo que decían recién también, en función de cómo dar los debates, esto que estamos hablando alrededor de la regulación de las plataformas sobre todo, y la dificultad del contexto, la dificultad del tema, de la novedad, y al mismo tiempo pensaba en cómo a veces parece que está lejano todo eso, pero también, qué sé yo, bueno, Sebastián habla de estos temas, si bien no específicamente, pero todos los programas ya tienen un comentarista, analista sobre temas tecnológicos. Hay quienes los hacen más marketineramente, otros los hacen más concienzudamente, nada, qué sé yo, pero es algo que está ahí dando vuelta. Y bueno, digamos, y todos estamos todos los días dando vueltas por estas redes. A lo que voy es, la pregunta sería, ¿cómo ven ustedes los instrumentos de participación ciudadana que se discutieron, se crearon para la ley audiovisual? En algunos casos se pusieron en marcha, en otros no. ¿Cómo ven ustedes que esos instrumentos podrían o no servir para generar espacio o de reflexión o incluso de generación de políticas o de nuevos instrumentos, digamos? Hay un conjunto de espacios, de consejos, de la Defensoría del Público, que hoy fue citada como un espacio que ya no serviría por uno de los ponentes, ¿no? Bueno, ¿cómo lo ven ustedes? Si tendría sentido, si ante un tema que efectivamente es protagonizado por agentes globales, ¿no? Parate de mano ya. Aprovecharon que no estaba Pascual. La cara salí porque no estaba Pascual, venía más tarde. No, digamos, ¿cómo ven si funcionarían? Yo creo que la Defensoría del Público tiene un rol que de hecho está vacante. Nosotros tenemos un proyecto de ley, por ejemplo, que impulsamos desde la Cámara de Diputados para ampliar las competencias de la Defensoría del Público en el ámbito digital, porque hoy no tiene potestad ahí. Digo, hay muchos espacios de vacancia, me parece que la Defensoría del Público ocupa un lugar. Ahora, en cuanto a los espacios de participación, me parece que es un poco esta misma diagnóstico que veníamos haciendo desde antes. No veo que estuviese eso funcionando, pero también habría que ver en qué medida hay un impulso por participar de esos ámbitos y la implementación de la ley, de lo que sigue vigente de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, me parece que también está teniendo problemas. Uno de los problemas, que solamente me voy a identificar uno, me parece que la arquitectura institucional que quedó de estructura estatal para llevar adelante inclusive la implementación, ya empezando por ahí, es un poco deficiente, porque está centralizada en la ENACOM, se desmanteló mucho de lo que tenía, que hacía las condiciones de posibilidad del Estado para poder implementar y llevar adelante. Entonces hay muchos debates sobre eso, además de la cuestión de la actualización y esto que decía la Defensoría del Público, por ejemplo, que no entienden lo digital, y me imagino que muchas de estas denuncias, estas vulneraciones, estas cosas que vemos sobre las que puede digamos, intervenir la Defensoría del Público hoy, se ve en una situación, lo podría contar Pascual, se ve en una situación digamos, frenado, porque ni siquiera puede entender en ir llevando ese tipo de denuncias, porque es en el ámbito digital donde ocurren una gran proporción, porque hay réplica, ¿no? Más allá de inclusive de los diarios tradicionales, hoy por hoy la mayoría de nosotros, de los usuarios, también consumimos a través de plataformas, ¿no? No tanto en el diario papel. Entonces, bueno,
no sé si puedo aportar mucho, pero me parece que dentro de las cuestiones que son, vos mencionaste en un momento, hablaste de capacidades estatales, que me parece que es otra gran discusión que yo por lo menos no la mencioné en estas dos ejes de desafío que tiene que ver con la regulación estatal, que podría ser, no sé, la soberanía o la cuestión de la independencia, la autonomía económica, o toda la cuestión económica, toda la cuestión de la soberanía cultural. Otra siguiente me parece que también es la soberanía tecnológica y las posibilidades de tener capacidades estatales para desarrollar también, inclusive esto, las búsquedas, los algoritmos propios, digamos, otro tipo de herramientas que estamos lejos, los desarrolladores, las plataformas alternativas. Este tipo de conversaciones ha salido muchas veces con algunos programas estatales como Conectar Igualdad. Digamos, en algún momento, digamos, durante los gobiernos, hay que decir, de Néstor y Cristina, hubo como un incipiente trabajo, digamos, me parece que mucho desde el Ministerio de Planificación, de desarrollar ciertas capacidades estatales, a las cuales obviamente hay que nutrir de financiamiento, y por eso me parece una discusión importante, porque ese dinero no se puede pensar a nivel nacional, pero ese dinero o ese financiamiento podría ser, decir, mira, por lo menos con aplicación específica, pero digo, yo podría, hasta que la OCDE defina tener una ley de tributo de los servicios digitales extranjeros, podría poner ese dinero en solamente desarrollar algún grado de capacidad estatal en este sentido para poder presentar una alternativa. No le vas a competir a uno, pero digo, me parece que en cosas específicas como en de utilización cotidiana, en programas estatales y también en estas cuestiones de arquitectura institucional, quedamos muy lesionados. Entonces después poder generar ámbitos de participación, que a quién convocan, qué tipo de, bueno, no sé, me parece que es esto. Ya el hecho de que sea la ENACOM la autoridad de aplicación únicamente prácticamente de la ley, me parece que quedó muy pequeño y muy chico, pero bueno. Sí, yo creo que, por un lado, en la cuestión puntual de la Defensoría del Público, lo que hemos visto también en el gobierno de Mauricio Macri, digamos, cuando fue a intervenir, ¿se acuerdan, no? El proceso ese. Creo que lo que molesta es tener un espacio que ni siquiera tiene poder de sanción. Esto, muchas y muchos de los que estamos acá lo hemos visto, lo sabemos, no tiene poder de sanción, pero tutela los derechos de las audiencias. Ya eso solo es molesto. Entonces, pero sí, lógicamente creo que es importante que esas competencias se extiendan hacia las plataformas digitales. Lo que pasa es que eso igual sería limitado, porque se extiendan hacia las plataformas digitales en lo que hacen los servicios audiovisuales, ¿cierto? Y digo que sería limitado porque yo me imagino que, quiero pensar de manera optimista, que muy a futuro lo que necesitamos es un espacio que integre los distintos niveles, que funcionalmente el Estado tiene ventanillas distintas y absolutamente compartimentadas y prácticamente sin comunicación entre sí. Vale decir, una cosa es la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, otra cosa es la Dirección Nacional de Datos Personales. En algunos casos vamos a encontrar intervenciones de estos dos organismos en temas digitales. Y en algunos casos incluso en favor de los usuarios. Pero, bueno, datos personales no se mete con competencia. Competencia no se mete con comunicación. Y el área de comunicación, que lo único que tiene regulado el Estado argentino es lo que refiere a medios audiovisuales tradicionales, ni siquiera la televisión por cable, porque como vimos esta mañana, por decreto pasó a ser un servicio de telecomunicación. Así que ahí yo creo que falta, pensando en capacidades estatales, pensando, digamos, una mirada más integral, una mirada que diga, bueno, mirá, o sea, el usuario que está viendo fragmentos de televisión en TikTok y que lo reenvía por WhatsApp, y que WhatsApp, porque es de Meta, dice que no pasa ese video porque salió de TikTok, de su competencia, digo, ¿no? O sea, eso, ¿a qué oficina del Estado tengo que ir? Tengo que ir a 15 lugares distintos y ser un experto en 15 temas diferentes. Bueno, esa disfuncionalidad estatal hoy resulta muy funcional a cierto statu quo. Pienso que en el futuro eso debería cambiar. Sí, bueno, hago un par de preguntas. Seba, vos hablaste de cómo trabajás la distribución como parte de tu trabajo, y aprovechando que estás en 3 formatos distintos, gráfica, radio y tele,
Te quería preguntar si lo que vos observás de cómo esa cabeza que le pones a cómo distribuís tu contenido en esos 3 lugares empieza a afectar lo que vos haces en esos lugares. Es decir, así como sabemos quizás en gráfica más claro que el SEO empieza a tener influencia en cómo titulamos, en cómo escribimos, me gustaría saber si también te empieza a pasar por tu repercusión o tu performance en las redes, empezás a pensar contenidos para los medios tradicionales teniendo en cuenta ya esa distribución. Y también a Florencia le quería preguntar algo parecido, pero en relación a su propia actividad, si las plataformas, ya hablamos de un montón de elementos vinculados a la democracia y a problemas en la mesa anterior también, pero sí en relación con los ciudadanos y ciudadanas, también se generó para vos un vínculo más directo que el que tenías, digamos, productivo o virtuoso incluso, si estas plataformas generan una forma de acceso a los dirigentes que vos observes en tu carrera política que está en un momento de más cercanía o no. Tampoco eso se cumplió o tuvo su momento y ahora ya no pasa. Perdón, mi pregunta está muy conectada con la de ella. Hacemos las dos juntas para... mi pregunta está conectada con algo que vos dijiste, me interpeló, que es, bueno, uno no termina la nota en la instancia de producción, sino que tiene que pensar en la distribución, que por un lado, inicialmente me resulta penoso para nuestra labor, y después, si dejo esa cosa más melancólica, me pregunto si por ahí no empiezan a hacer nuevas formas, tal vez creativas, de pensar nuestra profesión. Ahora, si tomo la primera variante, la pregunta que me hago es, ¿en qué medida existe la posibilidad o sentís que tus criterios de noticiabilidad en la instancia productiva se ven afectados o modificados o alterados en alguna medida cuando tenés que pensar en la instancia de distribución? Está buenísima la pregunta, y la conecto con la de Nati. Bueno, es un título. O sea, el título para la gráfica es una forma de distribución, digo, es como la primera instancia de distribución, ¿no? Como cuando uno pone un título en una nota. Es como uno piensa que la gente va a leer eso, ¿no? Como la primera forma. Y a veces nos pueden gustar más los títulos, en general lo ponen los editores, a veces aceptan sugerencias, pero en general como la primera instancia de distribución, así como cuando uno, me imagino en política, estás por dar un discurso y decís, voy a empezar de esta manera, ¿no? Es como la primera decisión en términos de impacto, ¿no? De buscar el impacto. Y en términos cómo me está afectando, creo que no del todo todavía, lo cual a veces pienso que es un error, porque como todo el tiempo me debato entre la melancolía y ser pragmático, digamos, ¿no? Como todo el tiempo estoy en esa. Y no digo que lo hago bien, solamente que me lo pregunto. Y bueno, y después escucho como voces en mi cabeza que dicen la marca personal, el medio propio, ¿no? Ser independiente más allá de los medios en los que trabajás, un montón de cosas que me ven acá, y digo, pero déjame dormir la siesta, me levanté temprano. Pero bueno, son todas cosas todos debates que están permanentemente cuando creo contenido. Sí me pasa por ahí decir, bueno, pará, este copete, esto, a veces hago informes que digo, no tengo idea cómo este informe le va a ir en la tele, pero estoy seguro que en mis redes le va a ir bien. Y no sé si esto está saliendo grabado, espero que no. Por Instagram. Pero bueno, tengo colegas. El otro día hablaba con un amigo que me dice, bueno, a veces los medios, digamos, también contribuyen a vos generarte como la marca personal. Y está bueno, porque los medios, por más que muchas veces no funcionan del todo bien, a veces tienen infraestructura, digo, tienen gente muy capaz laburando en producción, gente muy capaz laburando en edición, entonces vos podés, un laburo que solo no podrías hacer, y está buenísimo, bueno, aprovechar esa sinergia de los medios, para que eso salga en los medios, obviamente, en los que trabajás, esto me decía mi amigo, y también mostrarlo en tus redes, digamos, como aprovechar ese espacio para
para mostrar en tus redes y mostrar también el laburo y la idea que tenés y las cosas que querés hacer. Pero claramente hay cosas que vos decís, bueno, espera, este informe podría haber... claramente funciona mejor para las redes a veces que para la propia televisión, por la lógica de la televisión. O a veces una nota que me piden para un medio escrito, me decía un amigo, esto es un tweet, ¿viste? No hagamos una nota de esto, o sea, ¿viste? Esto, ¿viste? Como hacer un libro y listo, ¿entendés? Como muchas veces pasa eso. Claro, igual ahí caemos en lo mismo de siempre, es ¿quién financia todo esto? O sea, mi tiempo, o el tiempo de cada uno de los que crea contenido. Y hoy, digamos, gracias, o sea, que existen medios que por suerte todavía siguen financiando la producción de contenido, pero no nos alcanza, o sea, como periodistas, porque no sabemos dónde termina ese medio y dónde termina eso. O sea, me encantaría, no sé si me encantaría, pero laburar 30 años en el mismo medio y qué sé yo, y vacaciones, jubilación, no sé, yo todo el tiempo me debato entre la melancolía y el pragmatismo, o sea, es como... ¿viste? Como todo el tiempo estoy pensando en eso y estoy tratando de entender, como muchos de nosotros, cómo sigue esto y hacia dónde va, sin tratar de perder calidad en los contenidos y por otro lado, bueno, tratando de entender si el algoritmo quiere menos calidad o quiere más impacto. Y ahí estoy y ahí creo que estamos, o sea, pero no sé, a veces envidia a algún amigo que labura 8 horas y le pagan por esas 8 horas pero ahí él me dice, yo te envidio a vos porque estás laburando en 3 medios diferentes. Pero bueno, pues si se cae uno, bueno, no tenés los vos en todas las canastas. ¿Viste? Como empiezan esas charlas de supervivencia en esta era digital donde nadie sabe bien hacia dónde va esto, pero por lo menos sí está bueno entender como la lógica de hacia dónde va. Yo veo esa lógica. Y me parece que esa lógica es también para reprogramarnos y para ver cómo sobrevivimos, sí que podemos, en este mundo digital donde las audiencias mismas cambiaron. Entonces, yo quiero tratar de llegarle a esas audiencias que están ahí como medio partidas, ¿viste? Dispersas por diferentes lados, a ver esto, y eso ya es un montón. Así que ahí estoy y ahí estamos, creo. Le hago acordar a Martín que en el 2009 hicimos unas jornadas en Quilmes que se titularon ¿Quién paga la cuenta en la era digital? Todavía no la respondimos. 14 años. Sí, me siento representada con el debate entre la melancolía y el pragmatismo. Creo que también es una buena introducción para la pregunta sobre si de algún modo los vínculos, digamos, respecto de los ciudadanos de a pie a partir de las redes sociales para la política. Me parece que obviamente no se puede soslayar que es una herramienta que suma, porque digo, muchos de nosotros tal vez no tenían la chance, ¿no?, de poder establecer algún canal de comunicación, por más, digamos, que no sea con el alcance que podría tener en otros casos, pero después vamos a hablar de lo que ocurre después, digamos, qué redes sociales o qué medios, digamos, de comunicación directa tienen los diputados, los candidatos, las candidatas, la gente que hace política. Y cómo lográs en ese sentido entrar en el algoritmo, ¿no? Y ahí pasa, digamos, me parece que hay una retroalimentación. Quienes no son conocidos a priori, sus medios de comunicación son igual de marginales, a menos que tengas que hacer todo un trabajo que también es toda una caja también opaca y oscura, que es la guita que hay que poner desde la política para pautar contenidos y que aparezcan. Pero si vos tenés una red, por ejemplo, como en mi caso, que no le pongo plata, no sé qué, no pauto. Puede ser que alguien un día escuchó un discurso en un lugar y dice, ¿cómo se llama ella? Entonces la busco en la red, la sigo en las redes y entonces a partir de ahí te escribe y te dice algo. Pero después en general, si no, tenés, viste, eso, 6.000 seguidores, 7.000 seguidores, no es un puente a la comunicación. Me parece que pasa por otro lado y tenés que entrar en el mercado de esa forma de comunicar, que puede ser que tengas ese don o no tengas ese don. Y después en la calidad del tipo de interacción lo mismo. Yo, bueno, justamente igual en mi caso en particular, como yo soy militante, digamos, muy inserta territorialmente, porque después hay muchas trayectorias, ¿no?, de representación política. Hay diputados, diputadas que por ahí provienen de un sector o de algún tipo de tarea. En mi caso yo soy militante también territorial en Hurlingham, que es un lugar donde el vínculo personal es insustituible y no podría decir que esto no solamente es de mayor calidad, o sea, sí. Y los vecinas de Hurlingham, en mi caso, digamos, tengo reuniones y se pasan mi teléfono todavía, entonces es como que claramente ahí no me suma mucho. Ahora, cuando trabajás en el Congreso con temáticas que son, por ahí decir, de agenda nacional, puede ser que aparezca alguien que te escribe, ¿no?, un mensaje privado, que hace...
un comentario y entonces lográs como a partir de ahí llegar a establecer un vínculo. Pero parece que el vínculo viene, es lo que pasa después, me parece. Porque después es un comentario y después aparece mucha gente también a trolear, a putear, a decir cosas. También es como que es muy efímero lo que puedes decir ahí. Aparece mucha gente que no tiene una intención. Y ahí me agarra la cuestión más bien más melancólica que pragmática. O sea, tenés que utilizarlo y tenés que mostrar lo que haces, porque si no, es un lugar donde la gente es una fuente de consulta, ¿no? Decir, bueno, a ver, apareció esta persona, ¿quién es? Me voy a fijar, y es una fuente de consulta, es una carta de presentación. Pero me parece que la política precisa mucho más de esos vínculos reales, de reconectar ahí, que ahí hay una calidad sobre la democracia que no tenés ni siquiera para dar un debate. O sea, como que vos no tenés chance, vos tenés un recorte, de hecho, en el mercado de la política, y quiero decir, la gente te das cuenta, o sea, que no tienen capacidad de dar una discusión real. O sea, lo vimos el otro día, perdón, ahora voy a decir algo totalmente parcial, pero en el debate del otro día, o sea, vos te das cuenta que en determinadas cuestiones, aún en un debate súper estructurado, parece que dicen cosas, pueden hacer súper bien lo de los recortes en los medios de comunicación, súper bien, pero después tenés que dar un debate argumental con un vecino o una vecina, no suman un voto solo, digamos, no podrían ir a convencer a alguien a la calle, ¿entendés? Tienen que ir con toda una parafernalia, también es como un escudo, me da la sensación, para hacerlo real. Y pasa también en una discusión que hace poco teníamos con esta especie de, mismo de los que están de tu espacio político, que son influencers y te vienen a cuestionar tu actividad política de distintas cosas, ¿no? Porque no importa, pero con la de la ley de alquileres pasó mucho que había cuestionamientos de decís, mucha gente que patea supuestamente para el mismo lado y siente que ese maneja muy bien el mercado de las redes sociales y de ser influencer. Y vos, te digo yo, desde mi actividad te genera a veces también, y vienen a cuestionar lo que hacemos mucho, que todos los días tenés que estar ahí, decís, en tu vida tuviste que convencer a una persona, sumaste un voto. O sea, ¿sabes qué es sumar un voto? No es fácil. Y eso no lo puedes hacer para mí con las redes sociales. Puede ser que pegás un contenido y decís, uy, qué bueno el spot de... O sea, hay que trabajar en todos los terrenos. Nosotros a veces hicimos una campaña local muy fuerte, ganamos una interna con un candidato nuevo, con Damián Celsi, una interna dentro del peronismo, en un contexto de mierda, nos fue bien, y obviamente las redes sociales ayudan, sumamos, tuvimos los medios, hicimos jingle, todas las cosas que hay que hacer. Pero es insustituible que el tipo se caminó todo el distrito, hiciste 8.000 reuniones, te viste, y ese es el diferencial. Cuando lo conocían, ganas. Cuando es solamente lo otro, eso es lo que digo. Me parece que... Y sí te pone como un poco en este debate, de que por ahí podés ser muy conocido y muy bueno en eso y parece que estás a la altura de el otro laburo que creo que precariza la labor política y precariza la democracia, solamente ser un capo de las redes, de las cosas, es como los grandes medios de comunicación, estar todo en la televisión y después no resistís, o sea, la proximidad y el contacto cuerpo a cuerpo cada cual en donde le toca, ¿no? Porque eso es un candidato nacional, no puedes estar en todos lados, pero... hay que foguearse también en el cara a cara y eso puede ser un puente al contacto, pero me parece que no, que es insustituible. Y sí hay algo en la precarización de la política también, de los debates y demás, que para mí sí tiene que ver también con la hegemonía de la comunicación digital. Lo empeoró la situación en ese sentido, digo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? Professora Ana, eu posso fazer em português e a senhora transmite? Que eu fico com receio de não usar os termos corretos. No Brasil, nós já temos um marco civil da internet, mas ele se mostrou insuficiente para algumas questões de produção de conteúdo, responsabilização de plataformas. E agora, como foi mencionado na mesa, estamos discutindo um marco em relação à inteligência artificial, que de certa forma também parece já uma discussão um tanto vencida, porque não trouxe grandes possibilidades de responsabilização para as grandes plataformas. Pelo contrário, de certa forma até as beneficia. Inclusive, no campo político, a gente acabou de sair, né, de uma eleição que foi ganha pelos robôs do WhatsApp. Então, eu queria saber como que está essa discussão em relação à regulação da inteligência artificial aqui na Argentina, nesse recorte de produção de conteúdo e responsabilização das Big Techs. Hasta donde yo sé, no hay un estado de debate de regulación de... Acá están colegas que trabajan no solamente
como legisladora en el caso de Florencia, sino también en comisiones en el Congreso de la Nación, que me dicen que no. Sí hay un área del Estado, que es el área que conduce Agustina Bricio, la subsecretaría TIC, ¿no? Que lanzó unas recomendaciones que van en línea con las recomendaciones que publicó UNESCO, que están suscritas por supuesto también por el gobierno argentino. Bueno, son recomendaciones y creo que está bien, digamos, es mejor tenerlas lógicamente, pero estamos lejos de los pasos, por ejemplo, que viene dando el Parlamento Europeo, que tampoco tiene una regulación todavía, lo que tiene es un proyecto de ley, ¿no? Pero bueno, lo tiene bastante maduro, con la identificación de niveles de riesgo. Eso aquí todavía no. Para mí, perdón por repetir, es difícil que un país latinoamericano pueda tener una incidencia en temas como estos aisladamente. Pero también soy consciente de que en las reuniones de gobiernos de los distintos países latinoamericanos, lamentablemente estas cuestiones no están en la agenda, No sé si alguien tiene alguna pregunta más. ¿No? Bueno, y si no, si les parece, sumo una última pregunta y con esto ya cerramos la mesa, que es que a lo largo de toda esta conversación estuvimos hablando, bueno, de distintos temas, de los abordajes de las plataformas, de cómo lograr consensos políticos para abordar una potencial regulación en el caso argentino, y algo que no hemos discutido demasiado acá es el rol de la resistencia, pero no las resistencias de distintas fuerzas políticas para poder llevar adelante un proyecto, sino la resistencia por parte de los actores clásicos de las industrias culturales y de las propias plataformas cuando se intenta avanzar sobre alguna iniciativa. Entonces quería ver si tienen ganas de hacer algún comentario sobre ese aspecto, ya sea en el ámbito local o de experiencias que acontecieron en el ámbito internacional. No, estaba pensando que puedo decir la polémica entre, no sé, medios y las plataformas, ponele, en ese sentido. Me refiero a, por ejemplo, cuando se avanzó en la regulación australiana, eso generó... Que los medios retiraran de Facebook, por ejemplo, todas las publicaciones. En Canadá eso fue mucho más fuerte aún. Claro. Digamos, no solamente el lobby que hubo durante el proceso de discusión, sino que una vez que se sancionó la normativa, en el caso canadiense fue particularmente mucho más espeso y agudo que lo que pasó en Australia. Claro. Lo mismo pensándolo acá en los debates en Argentina, en torno a lo que fue, por ejemplo, los debates sobre la regulación de intermediarios de Internet. Y bueno, el rol que tuvieron en esos debates parlamentarios para obturar el debate, tanto los actores tradicionales como las propias plataformas, ¿no? Distintas estrategias de incidencia en esos debates. Claro. Por eso decía, digo, con lo que se sientan más cómodos, con esos debates. No, total. Es una discusión muy difícil siempre porque a mí me pasa un poco, o sea, un paralelismo que quizás no es tan afortunado, pero me suena así, o me surge así, que es el debate bancos versus fintech, ¿viste? Que muchas veces decís, che, pará, ¿a quién estoy defendiendo? ¿Viste? Qué quilombo esto. Entonces viene de repente, claro, hay una discusión entre Mercado Libre y el Banco Central, y vos decís, che, pero tiene razón, o sea, estoy defendiendo a los bancos, la puta, viste, que no te dan nada, cuentas remuneradas, nada, estos tipos te dan esto, pero pará, estos tipos que por todo, acá habría que, bueno, en definitiva entonces te encontrás en un lugar muy choto. Y el tema de digamos, cuando pasan estas cosas entre, sobre todo la ley intermediaria, que finalmente no salió, que le da como un poder, sí, a mí no me terminaba de convencer esa ley, la verdad, ¿no? Darle como un poder así como supremo a las plataformas de remover contenidos o hacerse cargo de todo lo que pasaron ahí. Y por otro lado, digo, hay cosas que, viste, hay cosas, discusiones profundas y discusiones chiquitas, qué sé yo. Che, están vendiendo
Está metiendo mi libro ahí, que sabes que es trucho. Dale, o sea, me está diciendo que tenés cosas de inteligencia artificial y no sé qué, pero no podés detectar si alguien está viendo una virome que sale 200.000 pesos y que incluye una entrada para ver Argentina, Paraguay ahora en las eliminatorias. Es raro, ¿viste? Como que hay... Entonces, ¿viste? No terminás de entender si esas cosas se resuelven por regulación o se resuelven con un poquito de sentido común, ¿viste? Entonces, bueno, nada, repito, es una discusión que me resulta difícil porque claramente hace falta un poco más de sentido común para las plataformas. Y también a veces quizás hace falta que alguien le ponga un poco de límites, nada más, como para que eso funcione mejor. Pero el tema es que muchas veces las plataformas no quieren tener ni sentido común ni quieren tener límites. Entonces se hace como muy difícil la discusión porque se empantana en una regulación que incluso no sabes qué tan efectiva va a ser para lograr ese sentido común. Bueno, eso. No, bueno, también voy a retomar algunas de las cuestiones que creo que planteamos, que es que efectivamente sabemos que va a haber grandes resistencias cada vez que uno intenta llevar adelante cualquier discusión por la regulación, que tal vez puede ser no una nueva regulación. Pasaba también cuando se discutió los discursos de odio, y ahí también me parece que hay que hacer el reconocimiento que sobre muchos temas todavía tampoco sabemos qué tipo, digamos, dijimos cuáles son los desafíos, pero no sabemos qué tipo de regulación o de qué manera habría que hacer esto que sabemos que hay que hacer. Que en algunos casos puede ser no nuevas normas, no nuevas leyes, sino en muchos casos puede ser hacer cumplir las vigentes de algún modo, hacer que, por ejemplo, lo hemos hablado también esto con Martín, por eso lo retomo, que las plataformas que existen de algún modo incorporen en sus criterios, inclusive, por ejemplo, a la hora de denunciar un contenido, los criterios en función de tu normativa local, que también es un debate que se está dando, y no algo nuevo, una nueva regulación que diga prohíbe los discursos de odio, que puede entrar en estas discusiones de la libertad, sí, que es un discurso de odio, que podríamos ponernos de acuerdo en eso, la cuestión de la libertad de expresión, la tradición que cada país tiene respecto de esto. Ahí nosotros en un momento compartimos un panel y decíamos, por ejemplo, que en Argentina los estudios que hablan de discursos de odio plantean que la motivación o el objeto, digamos, por identidad política es uno de los principales causantes de los discursos de odio, o es dirigido a, o sea, sabemos que proporcionalmente a las mujeres se dirige mucho más, pero además que en Argentina, por la propia historia de Argentina, la violencia está muy asociada a la cuestión política. Y vos no tenés hoy, yo quiero denunciar un discurso dirigido a mi persona, directamente no tengo la posibilidad de poner por motivo político, tengo que poner por raza, por ejemplo, no me representa, no me deja a mí. Y puede ser porque está diciendo hay que eliminar a los kirchneristas, o sea, de hecho eso sale en spot, ¿no? Sale en un spot donde dice que hay algunas fuerzas políticas que tienen como único objetivo eliminar al kirchnerismo, que sería yo, o sea, ¿cómo le explicaste a tus hijos que hay una fuerza política cuya propuesta inicial es eliminar a otra identidad política? Entonces, decís, tal vez no es una norma nueva, porque hay muchas regulaciones sobre discursos de odio, pero sí poder adaptar a... es un poco de criterio, ¿no? Adaptar a cuáles son los riesgos en cada país, en cada democracia. Eso como por un lado, digamos, que creo que no hay claridad todavía, y por eso sí retomo también esto que hablábamos hoy de la necesidad de estos ámbitos seguir ampliando, porque en la medida de que no estamos en el estado actual de las cosas es muy difícil tener la fuerza, porque ni siquiera estamos medianamente de acuerdo en qué es lo que hay que hacer. Y vos podés tener agarrarte a algunos antecedentes internacionales que van en el sentido que crees que... Pero esos debates no siempre representan al 100% tu realidad ni tus posibilidades después de materializar. Y después creo que en la misma búsqueda de ir saldando esas instancias y tener un acuerdo sobre criterios mínimos o esta construcción de un sentido común donde digas, loco, es lo básico para que no nos estén cagando y podemos estar todos de acuerdo en eso, entonces lo podemos exigir, encontrás también la fuerza para llevar adelante un debate y limpiar las resistencias, y por eso yo ponía el ejemplo de, para mí, el etiquetado frontal de alimentos, por un momento parecía imposible, menos en el estado de debilidad política que nosotros estamos en la Cámara y en general, para llevar adelante regulaciones, pero lo lograste vencer porque el estado de situación en la arena pública es lo que te salda para mí la resistencia de la gran empresa, así sea, porque finalmente ahí es como, bueno, va de suyo, ¿entendés? Todo el mundo va a decir, esto es lógico, entonces esta la bancamos. Me parece que hay un ida y vuelta en esa generación de instancias, y sí es cierto que hoy hay un desafío muy importante para lograr, me parece, esos diálogos y esos acuerdos mínimos sobre en construcción de algún sentido común que nos represente en ese sentido. Pero bueno, el otro día, por ejemplo, tuvimos una reunión con trabajadores de la cultura y de la comunicación en diputados, y me parece que, por ejemplo, hay algunas iniciativas en particular que tienen que ver con
regular o de alguna manera generar una equidad distributiva, hay distintas propuestas variadas. Yo con algunos otros tenemos una propuesta y otros tienen otras propuestas, pero que el espíritu de algún modo es buscar algunas que pueden encontrarte también, de algún modo, con la bancada hasta de las tradicionales, digamos, lobbies internos, porque pueden decir, bueno, sí, las OTT te vienen acá, y tienen el apoyo también de muchos de los que son los trabajadores, por ejemplo, de la cultura, que nosotros, por ejemplo, el proyecto que estamos planteando, dice, bueno, le sacamos un poco, pero eso tiene que ir a un fondo federal de fomento a la producción audiovisual. No es que te lo va a quedar el Estado, que es un impuesto nuevo, sino que tiene que ver con, bueno, defender la soberanía cultural y poderle dar de manera federal y demás. Me parece que son los caminos que uno puede ir buscando para generar un sentido común en esa disputa de sentido a favor de lo que planteamos que hay que defender como grandes banderas, ¿no? Y por lo menos en iniciativas concretas creo que eso te va como acercando. Hay caminos para ir, y digo, son mucha gente que, digamos, los trabajadores, por ejemplo, de la cultura son replicadores, digo, ahora nos encontró con lo de las asignaciones específicas de modo a la defensiva, pero creo que se podría ir hacia la ofensiva en pequeñas iniciativas concretas por este tipo de caminos. Sí, yo para ir, porque estamos... a mí me parece que, por un lado, y no es por intentar ser salomónico, hay argumentos de las Big Tech que son más que razonables cuando discuten casos Canadá, Australia, etc. Por otro lado, hay argumentos de los grandes grupos de medios. No deja de ser una ironía que muchas entidades gremiales que representan a la patronal de medios en el continente americano han resistido durante décadas cualquier intento de regulación estatal y ahora son los principales promotores, es más, sponsorean a legisladoras y legisladores en todos los países del continente para que haya legislación estatal. O sea, ¿no? O sea, antes era la mejor ley en la que no existe. O sea, nos cansamos de escuchar eso desde el año 83. Bueno, y después creo que falta claramente un paso ulterior a esa discusión, que es una discusión, por supuesto, de intereses, y es legítimo que cada uno de ellos represente sus intereses, que es, ¿qué pasa? Un poco lo decía recién Freser, o sea, ¿qué pasa una vez que eventualmente una propuesta regulatoria para imponer algún tipo de aporte de las grandes tecnológicas se sanciona? O sea, ¿cómo se distribuye eso? Por ejemplo, se distribuye entre medios de comunicación, supongamos que pensando solamente en el campo periodístico y no en todas las industrias culturales. Se distribuye entre medios de comunicación que ya tienen a los trabajadores en blanco, que produce noticias locales, que tiene equidad de género en su redacción. O sea, esas son preguntas fundamentales, que son preguntas que un sindicato se hace y que, por lo tanto, me parece que esa discusión no debería quedar solo en manos de la Big Tech y de las representantes gremiales de los dueños de los medios. O sea, es una discusión de interés público, porque involucra contenido de interés público. ¿Qué tipo de acceso? O sea, pongamos que se instituye un aporte de las Big Tech. Ese acceso, digamos, el acceso para las notas que se produzcan con ese aporte, ¿va a ser libre o va a estar bajo suscripción? Pues si va a estar bajo suscripción, es un engaño. O sea, se supone que eso es para promover el contenido, el interés periodístico, notas periodísticas de interés público. Y si son de interés público, tienen que ser abiertas al público. Por eso esas discusiones no se dan. No se dan, o sea, la SIC no la va a anunciar y Google tampoco la va a anunciar. Bueno,